si empezamos a hablar de la histología de la boca, lo primero que tenemos que recordar, ¿no es cierto?, es cómo está constituido en las diferentes capas. Normalmente el sistema digestivo lo vamos a dividir en varias capas, o sea, está formado por varias capas, la mucosa, la submucosa, ¿no es cierto?, la capa muscular y la capa adventicia. Pero en la boca lo que nos interesa recordar es cómo está tapizado, cuál es la mucosa que forma o sea, cómo está constituida la mucosa de la boca. Entonces recuerden que la mucosa es la primera capa, ¿no es cierto? Es la primera capa, la capa más externa, la que da hacia la luz, ¿ok? Por lo tanto, está formado por el tejido epitelial y una lámina propia. Recordemos que la lámina propia, ¿no es cierto?, es aquella que está formada por tejido conectivo, que generalmente es un tejido conectivo laxo. ¿Ok? Entonces no nos olvidemos de eso. La mucosa, que es la primera capa, la que da hacia la luz, ¿no es cierto? ¿Ok? Va a estar formada por epitelio y por una lámina propia que está formada por tejido conectivo. Entonces, cuando hablamos de la boca, en la boca vamos a encontrar varios tipos de epitelio, ¿ok? En realidad unas variantes. En la boca normalmente el epitelio es epitelio plano polistratificado, ¿ok? Ese es el epitelio. Pero puede estar queratinizado o paraqueratinizado o no queratinizado. ¿Entendemos eso? O sea, queratinizado, recordemos, es cuando tiene un estrato córneo, es decir, varias capas de células epiteliales queratinizadas o cornificadas, ¿no? Paraqueratinizado es cuando, a pesar que las capas más externas tienen más queratina de lo normal, todavía se mantienen los núcleos, ¿ok? Y en el caso de la mucosa que es no queratinizada, es decir, epitelio plano estratificado no queratinizado, las células todas, o sea, hasta las capas más externas, tienen núcleo y tienen queratina, porque recuerden ustedes que la queratina es el filamento intermedio del citoesqueleto de estas células, pero no llega a queratinizarse o a cornificarse. Es decir, se mantiene el núcleo, ¿no es cierto? Y las organelas en las células sin llegar a perderlos, ¿ok? O sea, la queratina está en pocas cantidades, podríamos decir así, más que en cualquier otro tipo de epitelio, pero menos que en un tejido queratinizado. Entonces hablamos de un epitelio paraqueratinizado o pseudoqueratinizado, ¿no? También le llaman así, ¿ok? Bien, entonces miren ustedes, en la boca hay tres tipos de mucosa: la mucosa masticatoria, la mucosa especializada y la mucosa de revestimiento. ¿En qué se diferencia cada una de estas mucosas? Va a depender del epitelio, de qué o cómo están formado este epitelio. Entonces miren ustedes, la mucosa masticatoria la vamos a encontrar en las encías y en el paladar. Es decir, estas partes son las que se exponen más durante la masticación de los alimentos, se ponen en contacto con los alimentos. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el epitelio tiene que ser un epitelio que tiende a queratinizarse, ¿no es cierto?, que va a ser mucho más queratinizado. Podríamos hablar inclusive de un epitelio queratinizado en algunas zonas, ¿no es cierto? ¿Ok? En cambio, la mucosa especializada es aquella que está especializada, como su nombre lo dice, en sentir el sabor de los alimentos. Entonces, ¿dónde lo vamos a encontrar? En la superficie dorsal de la lengua, donde vamos a encontrar las papilas gustativas, y en esas papilas linguales, en realidad, ¿no es cierto?, vamos a encontrar los corpúsculos gustativos. Entonces, a ese epitelio que contiene estos corpúsculos gustativos se le llama mucosa especializada. ¿Ok? Luego tenemos un epitelio estratificado plano, no queratinizado, que también está tapizando toda la lengua, ¿no es cierto?, y a las mismas papilas. En el caso de las papilas linguales fungiformes y circunvaladas, ¿no es cierto?, el epitelio es paraqueratinizado. En cambio, el de las papilas filiformes, que son las más abundantes y que son las que no tienen corpúsculos gustativos, es un epitelio queratinizado. ¿Se dan cuenta de la diferencia, no es cierto? Cuando hablemos de las papilas vamos a hacer un poquito más de hincapié con respecto a este epitelio.
Y la mucosa de revestimiento que está en el resto de la boca, como es en la parte interna de los labios, los mismos labios, los carrillos, el piso de la boca, ¿no es cierto? La superficie inferior de la lengua, el paladar blando, etcétera, está tapizado por un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Entonces, ahí nos damos cuenta, ¿no es cierto? ¿Por qué es no queratinizado? Porque en realidad no tiene mucho contacto con los alimentos, ¿cierto? En cambio, el que es paraqueratinizado, ¿no es cierto? Es porque está en contacto con los alimentos, ¿ok? Y el que está queratinizado, por supuesto, va a tener que tener más fricción sobre los alimentos y por lo tanto tiene que estar mucho más protegido. ¿Está claro? ¿Ok? Bien, entonces esa es la mucosa de la boca. Entonces, mirando las imágenes, aquí tenemos un corte, ¿no es cierto?, de una parte de la boca. Este es un esquema prácticamente, pero lo que vemos acá, entre las estructuras que debemos estudiar histológicamente la boca, ¿no es cierto?, es justamente los labios, que es esta estructura que estoy señalando, ¿ok? Esta parte de la mucosa, mejor dicho, de la parte del labio, ¿no? Toda esta parte de acá que ustedes están observando es el labio inferior, ¿no es cierto? ¿Ok? Porque recuerden que tenemos una mandíbula superior que también tiene los labios superiores, ese sería el labio inferior. Pero aquí lo que vemos son unas masas musculares, ¿no? Estos son los músculos orbiculares de los labios, ¿no? Todo esto es la mucosa. Todo lo que se ve del color rosa es el epitelio, que ahora lo vamos a ver en fotografías y vamos a poder describirlo mejor, ¿no es cierto? Y esta parte que vemos en la parte interna, ¿no es cierto?, es la parte del vestíbulo, ¿no es cierto?, de la boca, de la lengua. Y aquí en la mucosa, ¿no es cierto?, y la parte esta de la submucosa de los labios, vamos a encontrar glándulas labiales, ¿no es cierto?, rodeadas por tejido conectivo. Ahora lo vamos a ver en el corte histológico. Pero acá miren ustedes cómo luego se modifica y aquí tenemos las encías o gíngiva, ¿no es cierto? Todo esto son las encías o gíngiva que van a estar alrededor del diente. Aquí tenemos un diente, el diente está enclavado, ¿no es cierto?, en ese hueso mandibular que ustedes observan acá, y aquí podemos ver las diferentes partes del diente, ¿no es cierto? Aquí tenemos el esmalte, la dentina, la pulpa dentaria que está en el canal pulpar, todo esto es el canal pulpar, ¿no es cierto? Toda esta zona del diente es la raíz, ¿sí? Toda esta zona de raíz, aquí esta parte que se ve, la parte visible del diente, es la corona. Entonces todo esto que vemos acá, ¿no? Porque aquí hay otro diente que solamente se está viendo por la parte externa del diente, sería la corona del diente, ¿no? Inclusive algunos hablan de una corona clínica y una corona anatómica, dependiendo, ¿no es cierto? O sea, hasta dónde el odontólogo puede trabajar, ¿no es cierto? ¿Ok? Y vemos que esta zona que se ve de color verde aquí es lo que une al diente con el hueso, que justamente va a ser el ligamento periodontal. Entonces, en la parte superior, en la corona, está rodeado por esmalte, que es la parte más dura, ¿no?, del diente, y en la parte inferior lo que vamos a encontrar es el cemento, ¿no? Entonces ahora veremos un poquito más con referencia a estos aspectos, ¿ok? Entonces, aquí hay un corte histológico. Es un corte histológico del labio, ¿ok? Hemos hecho un corte sagital, así, ¿no? Y estamos viendo, si este fuese el corte del labio, estamos viendo, este sería el frente del labio, ¿no es cierto? ¿Ok? Y aquí, prácticamente, en esta zona, sería la parte de la piel externa. Toda esta parte es la parte externa del labio, ¿sí? Por eso se llama la zona externa del labio. Esta es la zona intermedia, o también se llama la zona del bermellón, ¿no es cierto? Toda esta zona que ustedes ven acá, zona intermedia o zona del bermellón, y esta parte de acá es la zona interna, ¿no?, que es la parte de la mucosa labial. ¿Ven ustedes aquí? ¿Ok? Entonces, si nosotros miramos, ¿no?, el labio, en esta zona que está acá, toda esta zona que está acá es la parte externa. La zona del bermellón es toda esta parte, o intermedia, la parte rosadita de nuestros labios. Y la parte por dentro, si miramos por dentro, sería justamente esta la mucosa labial. ¿Está claro? ¿Ok? Por eso es que cuando miramos la zona externa del labio, que es esta de acá, ¿no es cierto?, vemos estas estructuras que son folículos pilosos. Estos son folículos pilosos. Entonces, ¿de qué está tapizado o qué hay en la parte más externa del labio, en la zona externa del labio? Piel
piel delgada, ¿no? Entonces encontramos un epitelio plano, poliestratificado, queratinizado, que es lo que vamos a encontrar en los labios, ¿no es cierto? Por eso ahí ven ustedes folículos pilosos, pueden haber también glándulas sebáceas, ¿no es cierto? Acá hay glándulas sebáceas, ¿ok? Y todo esto es la parte externa. Entonces ahora nos vamos a la parte interna, que sería esta, ¿no es cierto? Esto es un epitelio plano, poliestratificado, no queratinizado, porque es la parte húmeda del labio, la parte interna del labio, ¿ok? Y debajo, miren ustedes, encontramos tejido conectivo laxo, pero también encontramos glándulas seromucosas, ¿no? Estas son las glándulas salivales labiales, que son glándulas seromucosas, con sus conductos, miren ustedes acá, sus conductos que se van a abrir hacia la parte externa, ¿no? En esta parte interna, podríamos decir, de la boca, ¿no es cierto? Y la zona del bermellón, que aquí lo que vemos, ¿no es cierto?, no está muy claro que digamos, porque en algunos cortes se puede ver acá un plexo venoso, ¿no? Entonces, se nota claramente que esta zona está muy irrigada. Y eso es lo que le da el color a nuestros labios, la irrigación que se encuentra en esta zona, ¿no? Sobre todo en la parte del bermellón misma, ¿no? La parte de los labios aquí. En esa zona de aquí, ¿no? Todo esto es en la parte intermedia o la zona del bermellón. Entonces, aquí hay un epitelio plano, poliestratificado, ¿no? Paraqueratinizado, ¿no? Porque si nosotros tocamos la parte externa de nuestros labios, en algunos casos se llega a queratinizar, ¿no? Porque inclusive podemos ver cómo salen algunas escamitas de nuestros labios, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero en otras zonas más, un poquito más hacia la parte interna, entonces es paraqueratinizado. No llega a ser no queratinizado, ¿ok? Porque recuerden que está en la parte externa y tiene que estar protegido nuestros labios, ¿ok? Entonces, eso es. Y estos paquetes que vemos acá, miren, todos estos paquetes que vemos acá son los músculos orbiculares de los labios. Desde acá, músculo orbicular de los labios, ¿ya? Músculo orbicular de los labios. Muy bien. Entonces, aquí tenemos las diferentes partes, ¿ok? Vamos a ver las diferentes partes. Entonces, todo es la parte, ¿qué parte sería esta? ¿Quién reconoce? ¿Lo reconoces? Mira, aquí hay glándulas sebáceas y acá hay glándulas sudoríparas, mira, ¿no? Y se supone que hay folículos pilosos también. Entonces, ¿qué zona es? La zona externa, ¿no es cierto? Es de la zona externa, ¿ok? Y luego, esta zona de acá, miren, es paraqueratinizada, miren, aquí se ve una capa bien delgadita de estrato queratinizado, ¿ah? De capa córnea, ¿sí? Porque esta capa de acá, estas capas que ven acá no tienen núcleo. Entonces, y miren, acá está la vascularización. Ven acá los vasos sanguíneos, ¿ven? Y las terminaciones nerviosas, porque está muy inervada esa parte de los labios también, ¿cierto? Ok, miren aquí, se ve como un plexo, ¿no? Ok, acá hay vasos sanguíneos, eso es lleno de glóbulos rojos. Entonces, ¿qué zona sería esta? La zona intermedia o la zona del bermellón, ¿no es cierto? Y finalmente tenemos esta, que es la parte interna, ¿no es cierto? La mucosa, que está formada por un epitelio plano, poliestratificado no queratinizado, ¿no? Vamos a ver la salida de las glándulas seromucosas, y vemos en esta zona de acá, que va a ver en todo el labio, por supuesto, no solamente en esta zona, la parte del músculo. Estos son paquetitos, ¿ven? Como ven acá, es músculo. ¿Qué será? ¿Músculo estriado o músculo liso? ¿Qué tipo de músculo será? Estriado, ¿no es cierto? Porque ese es el músculo esquelético que es voluntario, es el músculo voluntario. Nadie mueve los labios si no quiere moverlos, ¿no es cierto? Entonces es un músculo voluntario, ¿ok? Bien, la otra parte en la misma boca, ¿no es cierto? Vamos a encontrar el paladar duro y el paladar blando, ¿no es cierto? Y aquí estamos viendo justamente la fotografía del paladar duro, ¿ok? Porque aquí vemos el hueso, miren, aquí, toda esta parte de acá es la parte ósea, ¿no? Que está en la parte posterior de nuestro paladar, ¿no es cierto? El paladar. Y lo que vemos nosotros, todo esto, es una mucosa formada por un epitelio, ¿no es cierto? Un epitelio plano, poliestratificado,
¿no es cierto? Que dijimos que también era queratinizado, porque el paladar duro también tiene, ¿no es cierto?, contacto con los alimentos, ¿ok? Entonces, por eso es que debes tener miren ustedes acá, se ven algo de estrato córneo, ¿sí? En algunas zonas un poquito más delgada, en otras un poquito más gruesa, ¿ok? Y recuerden ustedes que se parece mucho a la mucosa que tapiza las encías. Entonces, el paladar duro y las encías tienen un epitelio estratificado, plano, queratinizado. Aquí vamos a encontrar una submucosa, que es esta que ustedes ven acá, que se ve un poquito más laxa, ¿ok? Sobre todo en la línea media, ¿ok? Pero en las partes marginales, las que están cerca a la encilla, ¿no es cierto? No hay submucosa, hay solamente mucosa, ¿no es cierto? Pero en la parte más media, la que está en contacto con el hueso, ¿no es cierto? Hay una submucosa. En esa zona de la submucosa hay abundantes fibras de colágeno, ¿ok? Que unen justamente la mucosa que llega hasta acá, miren, la mucosa es esta, toda esta la mucosa, ¿ok? Va a unir esta submucosa, la mucosa, al hueso, ¿ok? Al paladar. ¿Ok? Entonces, esa parte del periósteo. Recuerden ustedes que todos los huesos están recubiertos por un periósteo, que está formado por tejido conectivo también. ¿No es cierto? Tejido conectivo denso y regular. ¿Ok? Entonces, ese es el paladar duro. Ahora, en el paladar blando, también vamos a ver que el epitelio es un epitelio plano, estratificado, pero es no queratinizado, en la parte del paladar blando, o sea, la parte más interna. ¿Ok? Y ese paladar blando ese epitelio llega hasta la orofaringe. En la orofaringe, que es prácticamente esta que ustedes ven acá en la fotografía, cambia el epitelio. Y el epitelio en este caso ya no es plano, es un epitelio cilíndrico, pseudo-estratificado, como si fuese del aparato respiratorio. Entonces tenemos allí las células mucosecretoras o las células caliciformes. Miren ustedes acá, una submucosa que tiene tejido conectivo laxo, pero que también contiene abundantes glándulas seromucosas. Miren acá, toda la parte es mucosa y la parte más externa, que se ve más coloreadita, y inclusive esta parte de acá, son glándulas salivales serosas, ¿no es cierto? Y acá están sus conductos que van a llevar hasta la parte más externa para tener lubricada toda esta parte externa, mejor dicho, toda esta parte interna de nuestra boca, ¿ok? Ahora, aquí en la parte más inferior de la mucosa vamos a encontrar el músculo, es el tejido muscular que también tiene fibras musculares esqueléticas, esas de acá. ¿Ven? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en el paladar. Ahora, recordemos que el paladar blando se continúa con la úvula, ¿no es cierto? Entonces la úvula también está tapizado con un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora vamos a recordar un poquitito la histología del diente. Lo que ustedes observan acá es un diente, este diente parece un premolar. Normalmente entre los premolares y los molares lo que los diferencia, además del tamaño, es el número de raíces, ¿no? Eso seguro que lo han visto en anatomía. Pero miren ustedes acá toda esta parte de acá de la corona del diente, acá esta zona que está entre la corona y la raíz, el cuello, ¿no? Es una zona muy delgadita, ¿no? Casi colindante con las encías, ¿no es cierto? Y la raíz del diente. Entonces, acá vemos que tiene dos raíces, vemos el nervio, los vasos sanguíneos que están entrando por el agujero pulpar. Estas zonas se llaman el agujero pulpar, ¿ok? Y por ese agujero pulpar llega esta irrigación y esta inervación y forma lo que se llama la pulpa del diente. La pulpa del diente está formado por tejido conectivo mucoide, tejido conectivo mucoide. Ese tejido que lo podemos ver en el cordón umbilical, ¿no? El que se encuentra en el cordón umbilical, tejido conectivo mucoide. Entonces, vemos aquí la dentina. Normalmente, antes aquí está la predentina, luego viene la dentina, ¿ok? Que está ya un poco más calcificada, con una gran cantidad de conductos dentinarios. Esos son los conductos dentinarios, ¿no es cierto? Y aquí en el límite de la dentina con la pulpa, vamos a encontrar una capa de células
que son los odontoblastos, que se van a mantener durante todo el tiempo que nuestros dientes estén vivos, ¿no es cierto? ¿Ok? Los odontoblastos. Entonces, estos odontoblastos tienen, como son unas células cilíndricas muy altas, que tienen una especie de microvellos. Esos microvellos se proyectan por el canal pulpar. Ahora lo vamos a ver, y eso es lo que mantiene justamente la dentina. Esos odontoblastos son las células que van a hacer la mantención o la fabricación de la dentina. ¿Ok? Entonces, la parte más externa del diente, que es esta parte que vemos acá, es el esmalte, ¿no? Hidroxiapatita, casi el 99.9, ¿no? El 99% es hidroxiapatita y 1% nada más de agua. Es uno de los tejidos que tiene menor cantidad de agua, ¿no? El diente es una pieza muy dura, es la pieza más dura que existe en nuestro organismo, ¿no? Entonces, miren, si aquí está el esmalte, en la raíz está el cemento, ¿no? En la raíz está el cemento. Y luego, hacia la parte del hueso mismo, ¿no? Una modificación del tejido conectivo, tenemos el ligamento pulpar, el ligamento de la raíz del diente, ¿no? Ahora lo vamos a mirar. Acá están los cortes histológicos, miren ustedes. El diente, al igual que los huesos, se pueden estudiar de dos maneras. Podemos hacer un pulido del diente y nos quedamos solamente con la parte mineralizada del hueso, como lo que vemos acá, toda esta parte de acá, todo eso es solamente la parte mineralizada, ¿ok? Pero podemos hacer también una descalcificación del hueso, ¿no es cierto?, del diente en este caso, y nos quedamos solamente con la parte orgánica. Entonces, cuando hacemos la descalcificación del hueso y nos quedamos con la parte orgánica, vamos a ver eso. O sea, esa es la pulpa del diente. Miren ustedes, toda esta parte es el canal pulpar, donde encontramos el tejido conectivo mucoide. Aquí vemos vasos sanguíneos, miren, estos son los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? No se ven los nervios en este corte, pero tiene que haber terminaciones nerviosas, ¿no? ¿Ok? Y estas células que ven acá, estas ven los núcleos de las células. Estos son los odontoblastos, ¿ok? Entonces, miren ustedes, a mayor aumento, ¿no? Eso de acá es la predentina, ¿ven? O sea, lo que se ve más clarito entre los odontoblastos y la dentina, propiamente dicho, ¿no es cierto?, es la predentina. Es decir, ¿qué es la predentina? Es la dentina que todavía no está calcificada, ¿no? En cambio, la dentina ya está totalmente calcificada. ¿Miren? Entonces, aquí a mayor aumento, aquí miren, mucho mayor aumento, se ven justamente los conductos de la dentina. Estos son los conductos dentinarios, ¿ok? Los conductos dentinarios. Por eso es que cuando nosotros tenemos una carie, ¿no es cierto?, ¿ok?, y se exponen estos conductos dentinarios, ¿no es cierto?, ¿ok?, cualquier cosa que llegue a nuestra boca, muy fría o que tenga temperaturas así muy bruscas, inmediatamente se conduce hasta la pulpa, donde están las terminaciones nerviosas, y eso es lo que nos causa el dolor de los dientes. O las personas que tienen los dientes sensibles, igual, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces ahí nos recomiendan algunos tipos de tratamiento para sellar, ¿no?, esos canales pulpares para que no pueda llegar las sensaciones hasta la pulpa del diente. Acá, miren, se ve a mayor aumento la pulpa del diente, miren ustedes allí, ¿no es cierto?, terminaciones nerviosas, vasos sanguíneos, y estas serían las células odontoblastos. Todos estos acá son los odontoblastos, ¿ok? Y aquí está la predentina y acá la dentina. Y miren cómo se ven las rayitas, esas medias así perpendiculares, ¿no? Totalmente, esos son los canales dentinarios. Al microscopio electrónico se ve perfectamente que son unos agujeritos, ¿no es cierto?, que van por toda la dentina, ¿ok? Muy bien. Y miren, como les decía, acá se ve mejor. Miren cómo se ven los canales dentinarios. Miren, todos esos son los canales dentinarios. Y todo eso de aquí hay algunos elementos depositados, ¿no es cierto?, que le llaman la dentina interglobular. Aquí hay dentina, ¿no es cierto? Y miren ustedes, acá es el esmalte. Toda esta zona que les digo es el esmalte. Recuerden ustedes que el esmalte es fabricado antes que emerge el diente, ¿no? Antes que emerge el diente, cuando está dentro en el botón
del diente, que todavía, el germen dental, lo que se llama el germen dental, ahí vamos a encontrar unas células aquí, en esta zona, ¿no es cierto?, que se llaman los ameloblastos. Entonces, el esmalte es formado por unas células llamadas ameloblastos, que desaparecen en el momento que emerge el diente de la boca. ¿Ok? Entonces dice acá, la dentina, dice, está formada por 96% de hidroxiapatita, creo que exageré diciendo 99%, 96% de hidroxiapatita cálcica y 4% de agua y otras sustancias orgánicas, ¿no? Recuerden que vamos a tener todas las matrices extracelulares, en este caso sería una matriz extracelular endurecida, calcificada, va a tener también otras proteínas, ¿no? También habrá colágeno, ¿no? Y habrá de repente osteocalcina, osteopontina, etcétera, que son glucoproteínas. Y en el caso específico del esmalte, habrá enamelinas, que son glucoproteínas también, que lo vamos a encontrar en esa parte del hueso, del diente. ¿Ok? Entonces, ese es el diente pulido, por eso se ve la parte dura, o sea, la parte dura. Aquí ya no se ve nada de la pulpa, porque esa parte se descompone en el momento que el hueso se seca, ¿no? Porque no se pone a fijar el hueso. Muy bien. Ahora vamos a hablar de otra estructura que está en la boca, que es la lengua, ¿no es cierto? Está este órgano móvil que tenemos en la boca, totalmente muscular, ¿no es cierto? Tiene un cuerpo, como ustedes ven acá, una raíz, ¿no? Que ven ustedes acá, donde vamos a encontrar las amígdalas linguales, ¿no? Muy cerca a ella las amígdalas palatinas, ¿ok? Vamos a encontrar también aquí, ¿no es cierto?, el foramen secum, que es una especie de un agujero, ¿no? El surco terminal, que es como una especie de una V, que se hace en la parte posterior de la lengua. Y en esta zona de la V encontramos justamente estas papilas, que son las papilas de mayor tamaño que hay en la lengua, que son las papilas circunvaladas, ¿no? También le llaman balatas o también le llaman caliciformes, ¿no? Son 3 nombres prácticamente que tienen estas papilas, señores, por favor, ¿no? Ténganlo en cuenta para que ustedes puedan después no equivocarse. Entonces, en cambio, miren ustedes acá, en la parte del cuerpo de la lengua, en las partes laterales de la lengua, vamos a encontrar las papilas foliadas, o foliáceas, ¿no? Acá, ¿sí? Ahora vamos a verlas en un corte histológico. Luego vamos a tener distribuidas por toda la lengua una gran cantidad, que es la que va a estar en mayor cantidad, las papilas filiformes, ¿no es cierto? Y estas que parecen como unos pequeños bultitos, redonditos acá, unos puntitos redonditos, que van a ser las papilas fungiformes, diferente a las caliciformes, estas se parecen como honguitos, fungiformes, ¿no? Y en el medio de la lengua vamos a encontrar, ¿no es cierto?, el surco medio, ¿sí? Recuerden que la lengua es un órgano muscular, pero tiene mucha vascularización, ¿ok? En un corte histológico, miren, de la lengua, todo esta sería la parte dorsal de la lengua, ¿no? Ahí se ven las papilas gustativas, están a muy bajo aumento, ¿ok? Y toda esta zona que está acá sería la parte inferior de la lengua, ¿no? Donde vamos a encontrar mucosa, ¿no es cierto? Toda esta parte de aquí es la parte ventral de la lengua. Y todo el resto es músculo. El músculo es un músculo estriado esquelético que va a estar formado por fibras que están entrecruzadas, ¿no? Vamos a ver que las fibras están entrecruzadas. Y claro, entre las fibras musculares vamos a encontrar tejido adiposo, tejido conectivo, ¿no es cierto? En la parte más posterior vamos a encontrar abundantes glándulas salivales menores, ¿no es cierto? ¿Ok? Y también podemos encontrar órganos linfoides, ¿no? Recuerden ustedes cuando hablamos, a veces pueden estar formando nódulos, ¿no es cierto? O pueden estar las células dispersas en la parte entre las fibras musculares y el tejido conectivo. ¿Ok? Entonces, los músculos que encontramos en la lengua son los músculos intrínsecos, ¿no es cierto?, enteramente dentro de la lengua, y los extrínsecos, ¿no?, que tienen su origen fuera de la lengua, pero que también entran, ¿no?, a la lengua y van a formar los músculos que le permiten a la lengua adherirse, ¿no?, sobre todo en la parte de la raíz de la lengua. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en esta lengua. Recuerden que es un órgano que nos sirve también para el habla,
¿no es cierto? Permite mover bien el aire dentro de nuestra boca para poder provocar la vibración de las cuerdas vocales, ¿no es cierto? También nos sirve para la deglución, ¿no es cierto? Y en el caso principal también para sentir el sabor de los alimentos por los corpúsculos gustativos que vamos a encontrar en algunas papilas linguales, ¿ok? Que van a estar sobre la superficie de la lengua. Bien, entonces aquí tenemos un cuadro donde podemos estudiar un poquito mejor qué cosa hay en cada una de las partes. En la cara superior de la lengua nos encontramos las papilas, ¿no es cierto? Prácticamente las papilas linguales que van a estar, ¿no? En la parte anterior, que forman 2/3 de la lengua, y en la parte y posterior, que forma una parte de la lengua, anterior y posterior, ¿no es cierto? En la parte posterior siempre vamos a encontrar las amígdalas linguales, no se olvide, ¿ok? Ahora, ¿qué epitelio tapiza la lengua? Si hemos dicho que prácticamente en la parte superior están las papilas, y las papilas tienen un epitelio queratinizado, sobre todo las filiformes, mientras que las circunvaladas y las fungiformes tienen un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Entonces encontramos de los dos epitelios, queratinizado, ¿no? No queratinizado, hasta podríamos decir pseudo queratinizado o paraqueratinizado, ¿ok? Ahora, y luego debajo de ese epitelio una lámina propia, forma parte de la mucosa, con abundante tejido conectivo denso, y debajo de eso la capa muscular, que en este caso serían los músculos que forman la lengua, ¿ok? En la cara inferior tenemos la mucosa, ¿no? Que también tiene una mucosa de revestimiento, que es el epitelio plano estratificado no queratinizado, no hay papilas, es totalmente lisa, ¿no? Podemos pasarle nuestro dedo y vamos a ver que hay algunos glutitos, pero que no son papilas, ¿ok? Y en el centro, en la parte central, ¿no es cierto? Músculo estriado-esquelético, del cual ya hemos hablado, que tiene las fibras entrecruzadas en 3 direcciones. Vamos a encontrar glándulas salivales mixtas, es decir, cero mucosas, muchos vasos sanguíneos, como dije, es muy irrigado, ¿no es cierto? Vasos linfáticos y nervios, definitivamente. La lengua es un órgano muy sensible también, ¿no es cierto? ¿Ok? Ahora hablemos un poquito de las papilas filiformes, papilas fungiformes, papilas poliáceas y papilas circunvaladas. Las filiformes son las más abundantes, sobre todo en los 2/3 anteriores de la lengua, la parte anterior de la lengua. Como ven, ustedes dicen que es cónica, afilada, es como unos, ahora lo vamos a mirar, ¿no? Son como unas puntitas que vamos a encontrar en la lengua, ¿ok? Y ellas no presentan corpúsculos gustativos. Es el único que no presenta corpúsculos gustativos y es el único que está tapizado con epitelio plano poliestratificado queratinizado, ¿ok? En cambio, las papilas fungiformes, miren aquí, lo vamos a mirar de una vez mejor. Esta es la fungiforme, miren cómo es. Entonces, en la papila fungiforme tiene un epitelio plano, estratificado, paraqueratinizado. Miren, algunas zonas están queratinizadas, un poquito más de queratina, pero tiene todavía núcleo en la parte más superior, más externa, y tiene corpúsculos gustativos. Esto que ven acá, que lo estoy señalando, es un corpúsculo gustativo, ¿ok? Sostenido por tejido conectivo, definitivamente, viene con abundantes linfocitos, ¿ok? Esta es la papila filiforme. Miren la diferencia, miren el epitelio, miren cómo las últimas capas no tienen núcleo, por eso se dice que es queratinizado, ¿ve? De forma cónica, son como unos conitos, ¿ven? ¿Ok? En el caso de las papilas circunvaladas, o también llamadas caliciformes, que están en la V lingual, es como, a ver, si podríamos dibujarlo, ¿no? A ver, no sé si lo podría dibujar. Porque este es un corte, aquí vemos un corte, ¿no es cierto? Entonces la papila es todo esto, miren. Esto es todos los bordes de la papila, todos estos son los bordes de la papila, y esta es la parte central, que es como un botoncito. No sé si ustedes recuerdan la imagen. Pero, a ver, vamos a tratar de dibujar. Si dibujamos, a ver acá, aquí.
Es así más o menos, ¿no? Esta es la parte central, ¿sí? Esta es la parte central de la papila, ¿no es cierto? Y está rodeado como si fuese una llanta por fuera, así, ¿no? Toda esta parte de aquí. Entonces, uy, qué mal dibujo, Dios mío. ¿Ok? Esa es la parte central. Entonces, lo que estamos viendo acá sería eso. Y esta parte de acá sería el borde. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, en la parte central es donde vamos a encontrar las papilas. Miren, los corpúsculos gustativos. Miren la cantidad de corpúsculos gustativos que hay, ¿no? Entonces, con esa zona, ¿no? Podemos ponerlo en mayor proporción en contacto con la saliva que ha disuelto los alimentos, porque recuerden ustedes que cuando masticamos le quitamos todas las sustancias químicas que tienen nuestros alimentos, y esos disueltos en la saliva se van a poner en contacto con las células que forman parte de estos corpúsculos gustativos. Ahora lo vamos a mirar. Y esta de acá, es cierto, vamos a borrar esto que acabamos de hacer. Miren ustedes allí, ¿no es cierto? Tienen las papilas foliáceas, esas que estaban en el borde, ¿recuerdan? En el borde de la lengua tienen esas papilas foliáceas, como si fuesen plieguecitos. Y aquí, miren, en estos bordes de acá, en esos bordes, acá están los corpúsculos gustativos. Todos están llenos de corpúsculos gustativos. Estos, como todo lo que sucede en nuestro cuerpo, chicos, ¿no? Acá miren la masa muscular. Todo lo que sucede en nuestro cuerpo se van atrofiando, inclusive hasta las papilas gustativas se van atrofiando conforme vamos avanzando en edad, ¿no? Y la vejez, no sé si ustedes, por ejemplo, han escuchado a sus abuelos de decir, ¿para qué como si ni siquiera le siento el sabor de la comida, ¿no? O sea, no, si ya comienza uno a perder la sensación de los sabores, porque se van atrofiando estas papilas gustativas, ¿no? Entonces, miren, aquí están las papilas gustativas, estas son las papilas gustativas. Como ustedes observan, esto es un corte que no está en el mismo centro del corpúsculo gustativo, porque cuando uno ve un corpúsculo gustativo en el centro, como en esta de acá, que es la microscopía electrónica, se ve el poro, ese es el poro, ¿no? Ese poro se abre a la lengua y por aquí se exponen los microvellos que tienen las células neuroepiteliales, ¿no? Que son las células que toman la información del sabor de los alimentos, que son estas células claras que ven acá, que están numeradas, ¿no es cierto?, aquí con el número 2, porque las células tipo 1 que están acá son las células de soporte. Entonces, igual como cualquier otro epitelio como la mucosa olfatoria, por ejemplo, si ustedes recuerdan, tiene células neuroepiteliales, células de soporte, que son como células de la glía, que van a proteger a estas células, y las células basales, que aquí están con la letra B, ¿no es cierto?, que son las células madre, podríamos decir así, que van a dar origen a estas células, ¿no? Pues son células que normalmente se están cambiando, como todos los epitelios, ¿no es cierto? Porque se están renovando, mejor dicho. Y en cambio, estas células que ven acá, que están bien oscuras, miren ustedes, estas de acá, esas son las células del epitelio plano estratificado. Por eso es que tienen cantidad, todos esos como pelitos que ustedes ven acá, es la cantidad de uniones de tipo desmosoma que unen a las células planas. Las células planas, ¿no?, en los epitelios estratificados, están unidos a través de uniones llamadas desmosomas, ¿ok? Entonces, como dice acá, el nervio facial se supone que son los nervios que transportan el impulso nervioso que vienen de estas células, ¿no es cierto? Y normalmente llevan transporta las 5 sensaciones gustativas, ¿no? Mientras que el nervio glosofaringeo, ¿no?, transmite el sabor dulce y amargo, ¿ok? Recuerden ustedes, ¿no?, que hay varios sabores, inclusive uno nuevo que es el umami, ¿no es cierto?, que también es algunas de estas papilas. Ahora, normalmente se dice que las papilas de la parte, de la punta de la lengua, ¿no?, van a permitir sentir el sabor dulce, ¿no?, y los de los bordes, no me acuerdo si es amargo, ya no recuerdo muy bien, pero la cuestión es que, si bien es cierto, es la mayor proporción de papilas gustativas que sienten esos sabores, ¿no es cierto?,
prácticamente sentimos los sabores con todo, ¿no? Entonces, porque ustedes me dicen, solamente el dulce con la punta, es mentira, porque si ustedes en ese instante, si estuviesen transpirado, por ejemplo, se ponen la puntita de la lengua y la piel, se van a sentir el sabor salado, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, toda la lengua siente todos los sabores, pero hay mayor cantidad de corpúsculos gustativos que sienten un determinado sabor, ¿no? El amargo en la parte de los bordes de la lengua y en la parte posterior de la lengua, el agrio, ¿no? Ok, entonces terminamos con la boca, miren ustedes. Creo que al final están lo de las glándulas, ¿no? Y ahora vamos a hablar de todo el resto del tubo digestivo. Entonces, como ven acá, esta es una fotografía, ¿no es cierto?, del intestino, pero sin embargo la distribución, la forma como están dispuestos los tejidos en este tubo, pues se llama tubo digestivo, tiene la misma disposición. Entonces tenemos una mucosa, ¿no es cierto? Toda esta parte de acá sería la mucosa, que en algunos casos, miren ustedes, ¿no es cierto?, tiene conductos de salida, ¿no? Como en el caso, si este fuese el duodeno, aquí está el conducto de salida del páncreas, miren ustedes acá, ¿no es cierto? Ok, aquí, por ejemplo, también van a desembocar, porque recuerden que toda esta capa que viene acá, que es la submucosa, en la submucosa hay una gran cantidad de glándulas también, en algunos casos, en algunas partes del sistema digestivo, no en todas, en algunas partes del sistema digestivo, y también se van a abrir hacia la mucosa, ¿ok? Normalmente la mucosa, ahora vamos a ver que puede variar el epitelio, pero luego de ese epitelio está la lámina propia, que está formada por tejido conectivo laxo, y en esta lámina propia también encontramos glándulas, encontramos muchas células linfoides, nódulos linfoides, ¿no es cierto? Y debajo de esta mucosa, miren ustedes acá, entre la mucosa y la submucosa, vamos a encontrar también músculo liso, dispuesto en dos capas, circular, ¿no?, interna y longitudinal externa. Esto es longitudinal, ¿no? Ven cómo corren las fibras. Y la circular sería en ese sentido, ¿no es cierto? ¿Ok? Esta es la muscular de la mucosa, muscular de la mucosa, ¿ok? Y luego tenemos aquí, debajo de la submucosa, ¿no?, tenemos la capa muscular. Miren ustedes, esta submucosa, miren ustedes, ¿no?, recibe una gran irrigación, llegan los vasos sanguíneos, ¿no es cierto?, la inervación también, ¿no es cierto?, y tiene un plexo nervioso, este es el plexo nervioso. Este plexo nervioso que ven acá es el plexo nervioso de, perdón, aquí no está, aquí debería estar el plexo nervioso, que sería el plexo nervioso de Meissner, este es de la capa muscular, ¿no? Aquí, acá, no sé, acá está, ¿ve? El plexo nervioso, que es más pequeñito, miren, acá está el plexo nervioso de Meissner, o de la submucosa, plexo nervioso de Meissner o de la submucosa, ¿ok? Ahora, la capa muscular, que también está formada por tejido muscular liso, recuerden ustedes que aquí nuestro tubo digestivo no tiene movimiento voluntario, tiene un movimiento involuntario, ¿no?, el peristaltismo. Entonces tiene dos subcapas, la capa circular interna, la capa longitudinal externa, y también aquí, ¿no es cierto?, vamos a encontrar entre la capa circular y longitudinal, vamos a encontrar el plexo de Auerbach, ¿no?, o la capa, o el plexo mioentérico, también así se le llama, mioentérico o de Auerbach, ¿ok? Y la última capa, la capa más externa, en los órganos que no tienen contacto con ningún otro más, ¿no es cierto?, como la mayoría del sistema digestivo, ¿ok?, va a tener serosa. Y la serosa, ya ustedes saben de qué está formada. ¿De qué está formada la serosa? De un epitelio plano, ¿no es cierto?, que en este caso es el mesotelio, que sería la capa más externa, y de un tejido conectivo laxo o areolar, que está en la parte más interna, ¿ok? Entonces, vamos a ver después las variantes, ¿ok? Esto es lo común prácticamente en todo el tubo digestivo, pero tiene sus variantes, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender en la histología. Miren, acá justamente, aquí se ve el MALT, ¿no? ¿Alguien recuerda qué cosa era el MALT? Era la asociación el sistema linfoide, ¿no es cierto?, pero asociado a las mucosas, ¿no? ¿Ok?
¿sí? Asociado es el sistema linfoide asociado a las mucosas, por eso se llama MALT, ¿ok?